Hola niños, hoy vamos a estudiar un nuevo tema que es en continuación de lo que hemos estado estudiando esta semana. En esta semana hemos aprendido que en el territorio que se llamó Mesoamérica surgieron varias civilizaciones, pero para estudiarlas se ha dividido el tiempo en tres periodos: periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. Ya estudiamos el periodo preclásico y la cultura que se desarrolló durante este periodo, la cultura olmeca, que también se le conoce como la cultura madre, y ya conocimos algunas características de esta civilización. Hoy nos toca estudiar ahora el periodo clásico. En este periodo clásico también surgieron algunas civilizaciones mesoamericanas. Una de estas se llamó Maya. Vamos a estudiar ahora a la cultura maya. Vamos a conocer algunas características de la cultura maya, en dónde se ubicaron, en qué tiempo surgieron y qué lo caracterizó. Iniciemos. Ubicación temporal. Bueno, la cultura maya alcanzó su esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Esto ocurrió gracias a que ellos perfeccionaron la agricultura tanto técnica y científicamente. Esto hizo que su agricultura fuera más productiva y aprovecharan mejor los recursos naturales en donde habitaban. ¿En dónde se ubicaron ellos? Ubicación espacial. Bueno, pues los mayas se ubicaron en esta área de Mesoamérica que se llamó sureste. Recuerdan ustedes que lo ubicaron en uno de sus trabajitos, en uno de sus mapas. Ellos vivieron en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esto hablando de lo que hoy conocemos como el país de México. Pero no solo ocuparon esos estados, sino también habitaron en lo que hoy conocemos como el país de Belice, en Guatemala, parte de El Salvador y parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. Este fue el lugar en donde ellos estuvieron viviendo, el lugar en donde estuvieron concentrados. ¿Quiénes eran los mayas? Bueno, los mayas fueron un grupo de guerreros. Sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes. Y además aquí las mujeres mayas tuvieron un papel importante en los asuntos políticos. ¿Por qué? Porque cuando había una sucesión de los gobernantes o señores de algún pueblo, se tomaba en cuenta el linaje de la madre. Entonces, en muchas ocasiones se hacían alianzas políticas mediante compromisos matrimoniales. Creo que esto lo han escuchado alguna vez. Así es como formaban alianzas los pueblos. Dependiendo entonces del linaje de la mujer, se podía en ocasiones construir alianzas entre un pueblo y otro pueblo gracias a los compromisos matrimoniales. Los mayas y la ciencia. ¿Qué se conoce acerca de los mayas? Los mayas eran realmente unos genios, realmente muy inteligentes. Fíjense por qué. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura. Actualmente es el sistema de escritura más completo que se ha podido identificar de las civilizaciones mesoamericanas. También se conoce que los mayas eran unos excelentes astrónomos. Conocían los astros del universo, tanto así que pudieron registrar fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas. Eran tan observadores de los astros que sabían cuándo ocurrían estos fenómenos. E igual su calendario estaba basado en la astronomía, tanto así que era muy preciso. Aparte de esto, los mayas también utilizaron o crearon un símbolo numérico. Representaban las unidades del 1 al 4 y los grupos de 5 unidades.
Además, también utilizaban el cero, lo que hizo que permitían calcular grandes cantidades. Aquí podemos ver un ejemplo de su sistema numérico. Como un puntito para ellos, a nosotros pues sería como escribir el número 1 y representa lo mismo. Ellos ponían 2 puntitos, a nosotros pondríamos el número 2 y representa lo mismo. 3 puntitos para ellos, nosotros lo escribíamos como 3 y representa 3. 4 puntitos que ponían ellos, nosotros escribíamos un 4 y representaría esa misma cantidad. Y en el 5 ellos ponían una rayita, nosotros pondríamos este símbolo, pero ellos estaban expresando que esto valía 5 unidades. Y para poner el 6 pues ponían esta rayita y un puntito y con eso representaban el 6 y así sucesivamente. Era ir sumando puntitos y rayitas para expresar algún símbolo, alguna cantidad en específica, y agregándole este símbolo 0 pues podían expresar cantidades gigantes con las cuales podían calcular grandes cantidades. ¿Cuáles eran las ciudades de los mayas? Tuvieron grandes ciudades mayas, tuvieron bastantes grandes ciudades. Sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades. Por ejemplo, la de Tikal y la de Huatzactum, que se encuentran en Petén, Guatemala, o por ejemplo del Palenque y la de Yaxchilán, que se encuentran en el estado de Chiapas. Los constructores. ¿Cómo hicieron los mayas estos edificios, estas bases piramidales? Bueno, los mayas usaron piedra caliza. Utilizaban esta piedra caliza para elaborar sus basamentos piramidales, para elaborar sus templos, para elaborar sus plataformas, para elaborar aquellas construcciones en donde ellos practicaban el juego de pelota. Además, las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas. Todo lo que ellos construyeron, el lugar en donde ellos lo construyeron estaba relacionado con el movimiento del Sol, de la Luna y del planeta Venus. Los mayas y la guerra. Bueno, ya los había comentado, los mayas eran guerreros. Contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, los mayas fueron una cultura guerrera, es decir, la guerra entre ciudades fue una actividad continua de esta civilización. Además, con esta actividad de la guerra, pues ellos aseguraban el poder de una ciudad sobre otra. Además, ellos capturaban prisioneros para ofrecerlos como sacrificios a los dioses. Esto fue una de las características de las civilizaciones durante el periodo clásico. En el periodo clásico, muchas de sus actividades estaban relacionadas con la religión. Para ellos, todo tenía una deidad. Todos los elementos, todos los astros eran dioses para ellos. Y entonces les ofrecían ofrendas. Y entre una de esas ofrendas les daban a ellos el sacrificio de personas humanas. Y una forma de conseguir estos sacrificios de estas personas humanas era capturando prisioneros. Primera caída de los mayas. Tuvieron una primera caída a finales del periodo clásico. Las ciudades mayas fueron abandonadas, las que les había comentado anteriormente. ¿Por qué fueron abandonadas esas ciudades que les había dicho? Pues fue una consecuencia de su sistema agrícola, porque esto provocó un desastre ecológico y además de eso pues estallaron muchas fuertes luchas internas, lo cual les hizo que abandonaran esas ciudades que habitaba en un primer momento. Pero al sucumbirse a ciudades del sur, pues ellos se fueron un poquito más al norte, hacia la península de Yucatán, y ahí pues construyeron una nueva y más esplendorosa etapa de cultura maya. Ahí podemos encontrar sus construcciones en las cuales habitaron, que se conoce como Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal, estos encontrados en el estado de Yucatán. El descenso del dios maya. Fíjense, este es algo muy llamativo.
el descenso del dios maya. El descenso de la gran serpiente emplumada, Kukulcán, dios fundamental para los antiguos mayas y también para otras culturas mesoamericanas anteriores, se mira descender cada 21 de marzo por las escalinatas del castillo de Chichén Itzá a tierra. Chichén Itzá y la serpiente en equinoccio atrae a miles de visitantes. Este es el castillo que se encuentra en Chichén Itzá. Y aquí podemos ver la cabeza de la serpiente que se llama Kukulcán, que era el dios fundamental de esa cultura. Entonces dice que cada 21 de marzo el sol se coloca en una posición en específica que hace que aquí se forme una sombra que parecería como si bajara una serpiente. Aquí se ve como si se moviera la serpiente hasta llegar hasta donde está la cabeza. Se ha podido observar en este día en específico y además es un atractivo turístico para las personas que quieren ver este acontecimiento. Pues como les digo, todo lo que construían tenía un sentido para ellos. Ellos construyeron ese lugar en ese lugar en específico porque sabían que en un momento, en ese día en específico, los rayos del sol pegaban de tal manera que provocaba esa sombra y lograba ese efecto. Y bueno, pues ya vamos a terminar. ¿Qué elementos significan a los mayas? Chichén Itzá, una de las ciudades más importantes donde habitaban los mayas. Kukulcán, que significa serpiente emplumada, su deidad más importante. Y la astronomía. Eran realmente unos genios al momento de observar los astros y conocer los tiempos de los fenómenos astronómicos. Pues bueno, esto ha sido un poco de lo que he podido compartir con ustedes acerca de la cultura maya.